cuántos somos, qué antigüedad tenemos y en base a ellos cómo podemos hacerlo, ¿no? Vamos a hacer un repaso rápido de estas 5 etapas porque, a ver, comenzando con la etapa de empadronamiento. Inicialmente en el CETAME habían, digamos, y el CETAME estamos hablando de taxis, no de taxistas, sino de vehículos, habían registrados aproximadamente 120.000 taxis. Correcto. Y yo recuerdo en algún momento cuando hemos hecho una entrevista a la municipalidad estimaba que había en el mercado aproximadamente entre 50, 80.000 taxistas adicionales que eran los informales que no estaban registrados. Por lo tanto, se especulaba un mercado de aproximadamente 200.000 taxis en Lima nada más. Y digamos que estaban prestando servicios en la provincia de Lima, independientemente de los taxis del Callao, que esa es otra historia. Finalmente solamente terminaron empadronándose 115.000, o sea, menos de la cantidad de taxis que habían registrados en el CETAME. ¿A qué se debe esto? A ver, vamos un poco aparte. Como tú bien dices, hablábamos de 120.000 y se estimaba, se decía, pero no había un número real. No había un número real. Eso es cierto. Ahora, dentro de este número no real, de que eran informales, hay dos grupos. Un grupo que es aquel taxista que es realmente taxista, que era informal, y aquel persona que no es taxista, sino que trabajaba en distintas modalidades, profesiones, y simplemente de camino a su casa ponía un letrero y se dedicaba al servicio de taxi. Exacto. Entonces, ese universo nunca se va a querer formalizar, porque no es el ser taxista, ¿no es cierto? Porque no quiere cumplir con las condiciones, con los requisitos que deben hacerlo. Entonces, ¿a dónde estaba dirigido? Aquella persona que realmente es taxista, que realmente ejerce esa función, que realmente presta el servicio, se está dirigido para ellos para que se preste. Ahora, hablamos de que son 150.000 que han realizado el trámite, 115.000 que son satisfactorios. Estamos hablando que son 35.000 que han realizado el trámite pero tienen alguna observación. ¿Correcto? Ok, de acuerdo. Correcto. O sea, 115.000 que pueden ser subsanados y luego Exacto. pueden formar parte, digamos, del Así es. del Entonces ese grueso de número taxis. todavía puede crear. Más o menos de los que son, los que de estos 115.000 que realmente lo han realizado, podemos hablar que son 5.000 nuevos todavía de estos 15. Entonces, este número puede subir todavía, por eso es un poco, aventurarnos a decir un número real, todavía no, porque se ha establecido en el proceso justamente que hasta el día 18 de diciembre pueden subsanar estos requisitos que hay. Entonces todavía no nos aventuremos a decir qué pasó con el número que hay. Es decir, finalmente no vamos a saber hasta el 18 de diciembre Exacto, cuál es el número real de taxis en Lima. Exacto. Pero acá hay una diferencia importante, porque una cosa es, digamos, el CETAME que va al taxi, por lo tanto al vehículo, y otra cosa es la cantidad de taxistas que hay, porque en Lima una de las cosas uno de los fenómenos que se ve es una gran cantidad de gente que alquila taxis. Por lo tanto, el taxista no es el dueño y por lo tanto no se ha podido necesariamente empadronar bajo este esquema porque tenía que decirle al dueño que se empadrone y si el dueño no quería empadronarse, pues no había forma. Y esta persona, digamos, tendría que comenzar a buscar un vehículo en alquiler que tenga el permiso para poder brindar el servicio de taxi. Entonces, ¿qué pasa con la gente, digamos, con el taxista? ¿Hay un empadronamiento de taxistas, de personas naturales también? A ver, como bien tú dices, lo que se ha cerrado y se ha suspendido es de vehículos. ¿Correcto? El registro para el taxista, para la persona que va a tramitar su certificado, para poder prestar el servicio. Que es su carnet de seguridad vial, entiendo, ¿no? No, el carnet de seguridad vial es un prerequisito para la credencial de conductor. Es un tema como un examen psicosomático, que tiene unas características físicas, mentales para poder conducir. Es un requisito previo que se da. ¿Correcto? Ahora, para ellos no se ha cerrado el padrón. Porque lo preocupante acá es la cantidad de vehículos simultáneos que se encuentran en las vías que cuestan una congestión. Indistintamente pueden haber, como bien tú dices, muchas más personas. Es decir, un vehículo puede ser conducido por 1, 2 o 3. Entonces esto nos conlleva a que también nos exija a que una persona conduzca demasiado tiempo, ¿no? O sea, podemos ver de que un vehículo puede ser, en este caso, pueden alquilárselo o una empresa puede contratar a diferentes conductores y de cierto horario trabaja un conductor, de cierto horario trabaja otro conductor. Entonces, con el conductor no se cierra el padrón, no hay un límite porque derecho de trabajo y por ahí no va el tema. El tema va por el tema de vehículos. ¿Cuántos vehículos simultáneos aguantan nuestra ciudad simultáneamente, ¿no? Ok, y este número que ha salido, porque finalmente no sabemos cuál es el número final, pero asumamos que el 100% de los taxis observados terminan siendo parte del sistema. Van a haber más o menos 150.000. ¿Hay algún estudio que nos diga cuál es la cantidad de taxis que necesita Lima para saber más o menos cuánto es el exceso de oferta que hay, ¿no? Me gustaría comenzar diciéndote, hay un estudio del ACAF del año 2010, donde ya Lima ubica con 12.99 vehículos por cada 1.000 habitantes.
México, que tiene un porcentaje un poco mayor de habitantes, tiene, no un número, pero es mucho inferior, ¿correcto? Los países latinoamericanos somos ahorita el que más taxistas tenemos por 1000 habitantes. Ahora, como te repetí hace un momento, no se trata de decir un número, no se trata de decir Lima son 120, son 150, son 1.000.000, no se trata de decir un número, se trata de decir cuántos vehículos en simultáneo pueden estar prestando el servicio. Entonces, ahí es lo que viene, tengo un universo de vehículos habilitados y esta información me va a permitir hacer el estudio que comentaba hace un momento de cómo podemos ordenar la prestación del servicio. Podemos usar pico placa, podemos hacer zonas, y no son invenciones, en otros países se aplica esto y da buenos resultados. La nueva ordenanza que va a reemplazar a la ordenanza 196 que ha existido hasta ahora, digamos, ¿qué es lo nuevo que viene en esta ordenanza? Porque entiendo que, por ejemplo, el hecho de que se diga, digamos, en Lima no pueden haber simultáneamente, digamos, por tramo horario, más de 100.000 taxistas o 80.000 taxistas, va a implicar probablemente que tú sales el lunes, tú el martes, tú el... qué sé yo, probablemente. Eso no va a venir en la ordenanza actual, la que se va a prepublicar. Entonces, ¿qué es lo que va a salir en esta ordenanza? ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuál es la novedad? Lo nuevo de esta ordenanza es que estamos hablando y regulando un padrón cerrado, suspendido. Quiere decir que hoy en día viene cualquiera y habilita. Hoy ya estamos cerrando el padrón, tenemos un universo, y dentro de esta ordenanza, con este universo es lo que se va a trabajar. Una importante reforma en esta ordenanza es la figura de la sustitución. Es decir, yo tengo mi cupo, tengo mi vehículo habilitado, llega a los 15 años o simplemente antes de llegar a la antigüedad yo quiero comprarme un carro nuevo, quiero renovarlo, entonces yo voy a poder sustituir este vehículo. Es una figura en la cual es nueva, no se encontraba en la antigua ordenanza. Otro punto importante en esta nueva ordenanza es que se va a permitir, si hablamos de un padrón cerrado, se va a permitir la transferencia. Es decir, en otros países, México hablamos de la licencia, le llaman allá. Posterior a la crisis de México, una licencia está en unos 87.000 euros. Es decir, damos ya la fortaleza, la titularidad, la responsabilidad al taxista como tal. De tal manera que es un título de... Claro, es un derecho de propiedad finalmente representado, Así probablemente un papel que se puede transferir. Claro, obviamente que la transferencia siempre tiene que ser autorizada por la GTU. Porque quien lo adquiere tiene que cumplir las condiciones también para hacerlo, ¿no? De acuerdo. Ahora, digamos, esto va a implicar probablemente que haya un mercado y el mercado va a estar acotado porque solamente va a haber una cantidad específica de taxis que pueden ser transferidos o que pueden ser, digamos, reemplazados o sustituidos. Pero esto no va a arreglar tampoco el problema de transporte. Correcto. Entonces, digamos, ¿qué herramienta existe o va a existir dentro de la ordenanza que pueda arreglar de una forma bastante, digamos, fuerte, rigurosa el transporte en Lima, o esto no se va a ver en esta ordenanza, sino luego del estudio que ustedes van a hacer? A ver, con la ordenanza ya se comienza a ver los cambios. Como te explicaba también, es una etapa de forma progresiva. No esperemos de que tenga una nueva ordenanza, la voy a cumplir y de noche a la mañana se solucione el problema, ¿no? Acá tenemos varios actores, tenemos a los usuarios, tenemos a los prestadores del servicio y tenemos mucho tiempo dejado de verlos y tomarlos en cuenta. Entonces, al igual que en el transporte regular, es un proceso progresivo, tenemos que ir diciendo. Esta ordenanza lo que va a hacer es nos va a poner las reglas claras, los requisitos de acceso, los requisitos de permanencia, las obligaciones de todos ellos, una tabla mucho más precisa en la que puedan hacerlas cumplir las normas. ¿Van a seguir existiendo los tres tipos de taxi? El taxi independiente para la persona, digamos, que no está afiliada a una empresa, el taxi estación y el taxi remis, digamos, con aire acondicionado y todo el tema. ¿Estos tres tipos de taxi se van a mantener? Sí, los tres modelos de taxi se van a mantener. ¿Y qué va a pasar con todas aquellas...? Hay mucha gente que tiene vehículos, que ya tenían CETAME, que ya tenían el certificado de operación, el vehículo, y por algún motivo no se han empadronado en este esquema, pero tienen el CETAME anterior que tenía pues una duración, recuerdo, de unos, creo que tenían 5 años más o menos. ¿Qué sucede con estos vehículos con CETAME, digamos, que no han prescrito todavía? Ok. Efectivamente, la ordenanza 1597, que es la que establece el proceso de actualización y formalización, establece que aquellos que no hayan cumplido con la actualización podrán ser canceladas mediante un debido procedimiento, claro está. Ahora, lo que pasa es que hay algunos que no han actualizado, pero se han hecho cambios de modalidad, por ejemplo.
o han renovado dentro de este proceso. Entonces, ellos se toman como que hubieran actualizado dentro del proceso, porque han accionado, han demostrado a la administración que sí siguen siendo taxistas y siguen en condición. Entonces, esperemos ver cuál es el resultado de cuál realmente el monto de en cuál no ha cumplido para ver cómo aplicaríamos con ellos, ¿no? Finalmente, esta ordenanza, que bueno, al final va a ser de alto interés para toda la gente que está metida en el negocio del taxi, se va a prepublicar justamente para que haya, digamos, una suerte de opinión pública, que puedan digamos, hablar sobre esta nueva ordenanza, y esto se va a hacer el 15 de diciembre, entiendo, la prepublicación. ¿Dónde la gente puede acceder para que pueda ver qué es lo que viene en esta nueva ordenanza y pueda dar algún comentario o sugerencia? Como la reforma de transporte siempre se ha venido trabajando en esta administración, es totalmente transparente. Primero quisiera informarte de que esta ordenanza se viene trabajando en una mesa técnica de taxistas. El día de hoy mismo en la mañana hemos estado en una reunión y tenemos reuniones programadas toda esta semana. Aparte de estar en esta mesa donde tratamos que sea lo más consensuada posible, obviamente hay posiciones, tratamos trabajando de esa forma, también va a ser puesta a conocimiento de organismos públicos y privados. Está programada una reunión, no tengo la fecha de día, en la cual también se les expondrá al Ministerio de Transportes, a Indecopi, a ASPEC, Asociación Automotriz y demás actores, ONGs, para que también discutamos. Pero esto va a ser abierto al público también. Sí, totalmente. Y es más, lo que tú estás indicando es cierto. El día 15 de diciembre será prepublicada esta ordenanza en el diario y por la página web. ¿Cuál es el objeto de esta publicación? Que justamente todos los ciudadanos puedan hacer sus aportes sobre ella y nosotros encontramos en la obligación de decir si se toma o no se toma y por qué sí y por qué no. Totalmente transparente e inclusiva total. Señor Figueroa, en realidad muchas gracias por haber venido a Punto Económico. Esperemos pues que alrededor del 15 de diciembre podamos nuevamente contar con ustedes para ver ya cuál es digamos, el texto de la ordenanza y para que la gente también haga sus comentarios a la ordenanza. Entiendo que la página web debería ser www.gtu.pe, creo que es. .munglima.gov.p. Muchas gracias por su intervención y la idea es, señores taxistas, puedan pues ver o lanzar sus comentarios y sugerencias con respecto a esta ordenanza tan importante para comenzar el ordenamiento del mercado de taxis en nuestra ciudad, en Lima. Vamos a una pausa y volvemos con el segundo bloque y vamos a hablar ahora con una representante de SEAPAL para ver el problema del alcantarillado en Lima. Volvemos.